Hola, hola clase, buenos días. Bienvenidos a la sexta sesión del curso. Vamos a continuar con la factorización de polinomios. Ahora vamos a revisar un método para abreviar la división extensa. Este método se llama división sintética porque pues es una síntesis, es algo más corto y espero que les pueda ayudar no solo en este tema, sino en futuros temas de matemáticas. Es una herramienta muy interesante, muy importante. Saberla manejar nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Y bueno, la clase como tal les voy a pedir su atención porque va a haber una parte teórica que es, digamos, la manera en la que vamos a estar multiplicando y sacando coeficientes. Y va a haber una parte práctica donde espero que esto se asiente. Vamos a ver tres ejemplos. Entonces, además de la parte teórica, lo que ya conocemos o lo que ya tenemos es la división normal, es decir, la división extensa. En el ejercicio anterior hicimos la división del polinomio 2x cúbica menos 3x cuadrada más 22x menos 8 entre x menos 2. Al hacer la división teníamos que su residuo era 0, eso lo comprobamos mediante el teorema del residuo, y obtuvimos la expresión 2x cuadrada menos 9x más 4. Entonces lo que habíamos dicho es que teníamos una factorización multiplicando el x menos 2 por la expresión obtenida, es decir, 2x cuadrada menos 9x más 4. Cuando ya tienes una expresión cuadrada o cuadrática, puedes utilizar la solución general de la ecuación de segundo grado para encontrar los otros valores que necesita x para factorizarse, pero bueno, lo veremos más adelante de una manera un poco más lenta. Vamos a pasar bien a la división sintética. Lo voy a hacer de manera primero teórica y después con tres ejemplos. Voy a utilizar el último ejercicio en el que tenías que aplicar tanto el teorema del residuo como el teorema del factor con diferentes valores para C. Entonces, algo muy importante, la división sintética solamente funciona cuando los divisores son de la forma x menos c, es decir, cuando tienes un binomio x menos c donde c es cualquier constante. Vamos a estar utilizando principalmente constantes enteras y a lo más fracciones. Y estas constantes van a ser de momento reales, es decir, números que no son complejos. Se puede aplicar técnicamente para cualquier otro tipo de valor. La C de constante, esta C, puede tener cualquier valor técnicamente. Pero bueno, ya cuando nos topamos con ese tipo de funciones, pues ya estamos hablando de otro tipo de problemas que vamos a estar abordando. Ahorita todo es, digamos, sencillo en la cuestión de que son números enteros o a lo más racionales. Bien, para comenzar necesitamos tener un polinomio. Este polinomio, para este ejemplo, lo voy a utilizar de tercer grado. La división sintética se puede aplicar para polinomios de tercer grado en adelante, incluso también para el segundo grado, pero bueno, para segundo grado a veces utilizar la división sintética es más tedioso que hacer un completar el trinomio cuadrado perfecto, hacerlo mediante un tanteo o utilizar fórmula general. Entonces, técnicamente funciona para cualquier polinomio, pero bueno, lo vamos a utilizar más o lo vamos a valorar más cuando tengamos de tercer grado en adelante. Entonces, te digo, para este ejemplo voy a utilizar un polinomio de tercer grado.
y los coeficientes los voy a cambiar. Habíamos estado utilizando las letras A, B, C, D, E, F. Por funciones didácticas preferí utilizar ahora los coeficientes A3, A2, A1 y A0. Estos coeficientes, recuerda, pueden cambiar siempre, así como pueden cambiar nuestras variables. Es decir, yo puedo poner un polinomio que dependa de la letra t, y tendríamos aquí t al cubo, t cuadrada, t y nada. Entonces, los polinomios pues no dependen de qué variable esté utilizando o de cómo cómo esté expresando los coeficientes, dependen de el exponente más alto asociado a la variable. Entonces, voy a utilizar para este ejemplo teórico un polinomio de tercer grado. Y bueno, para comenzar vamos a colocar esta especie de casa al revés de la casita. Ya ves que la casita tiene esta forma, nada más que al revés. Y voy a colocar estos coeficientes A3, A2, A1 y A0 en la parte superior. Es importante que los tengas ordenados o aunque no tengas el polinomio ordenado, tus coeficientes sí los anotes de manera ordenada. De lo contrario, vamos a estar calculando otras cosas. De ahí que recuerdes que A3 está asociado a la variable con mayor exponente, que en este caso es 3. Si tuviera una variable de exponente 4, tendríamos un A4 y así sucesivamente. Entonces tenemos que A3 está asociado a x cúbica, A2 está asociado a x cuadrada, A1 está asociado a x y A0 es la que no tiene variable asociada. Esos coeficientes van a anotarse en la parte superior. Entonces ya los tenemos aquí anotados en la parte superior. Y el valor de la constante de C lo voy a colocar afuera. Entonces, si te das cuenta, viene con el signo opuesto. Aquí dice menos C, aquí lo voy a poner con C, solito. Si aquí dijera más C, esto sería menos C. Entonces, vamos a ir cambiando los signos. Para empezar, el coeficiente A3 va a bajar directamente. Lo voy a colocar en esta parte de abajo. Y para volver a subir en el siguiente renglón, va a multiplicarse por la constante C. Es decir, tenemos una multiplicación de A3, el coeficiente A3, por la constante C. Y una vez que hagas la multiplicación, le vas a sumar el valor del coeficiente A2. Es decir, bajas la suma de la multiplicación A3 por C más el coeficiente o el valor del coeficiente A2. Una vez que hagas la suma vas a tener un nuevo valor. A ese valor, por cuestiones didácticas, yo lo llamo B1. Entonces, el valor que obtuviste, B1, va a volver a subir y también se va a multiplicar por C. Es decir, voy a tener B1 por C. Una vez que tú hagas la multiplicación, B1 por C, le vas a sumar el valor del coeficiente A1. Es decir, vas a bajar la suma de B1 por C más A1. Por cuestiones didácticas, yo evalúo, hago esta suma y la llamo B0. Y como ya te habrás dado cuenta, B0 también va a subir y lo voy a multiplicar por C. Es decir, voy a tener B0 por C. A diferencia de estos valores que obtuve antes, este último valor, esta última suma, B0 por C más A0, va a ser nuestro residuo. Entonces, a este valor lo voy a llamar R o residuo.
al resultado de esa suma. Y con estos nuevos valores voy a formar los nuevos coeficientes del polinomio que queda de la división. Es decir, voy a tener el resultado de mi división del polinomio px entre el binomio x menos c me va a quedar como a3 por x cuadrada, es decir, le bajé el exponente, me va a quedar a3 por x cuadrada más b1 por x más b0. Ese va a ser mi nuevo polinomio, en este caso porque le bajé un exponente, más, como ya te habrás de imaginar, el residuo entre el binomio x menos c. Entonces, esta es la manera en la que hemos estado expresando las divisiones largas. En un momento voy a hacer el ejemplo completo, pero date cuenta que lo que estoy haciendo es bajar el exponente, el valor del exponente, y obtener un residuo adicional. ¿Cómo va a hacer esto? Vamos a tener el primer ejemplo. Tenemos que hacer la división de un polinomio entre un binomio. El polinomio va a ser 2x cúbica menos 13x cuadrada más 22x menos 8 entre el binomio x más 1. Entonces observa que aquí tienes un más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la constante es menos 1. Entonces ya tenemos el valor de la constante, también tenemos el valor de los coeficientes. A3 vale 2, A2 vale menos 13, A1 vale 22 y A0 vale menos 8. Entonces eso los vamos a colocar en esta parte. A3 vale 2, A2 vale menos 13, A1 vale 22 y A0 vale menos 8. Y coloco el valor de la constante aquí afuera. En este caso es menos 1. Y repitiendo el inicio, el valor del coeficiente A3 baja de manera directa. Es decir, tengo el 2 ahí abajo. Para la primera operación, tengo que el coeficiente A3 se va a multiplicar por la constante. Es decir, voy a tener una multiplicación de este valor, que es el coeficiente A3, por la constante, que vale menos 1. Tengo esta multiplicación, 2 por menos 1. Más por menos es menos, 2 por 1 es 2. Por lo tanto, aquí va un menos 2. Una vez que ya tengo ese resultado de la multiplicación, lo que voy a hacer es sumarlos. Es decir, tengo un menos 2 más menos 13. Es decir, tengo una resta. Menos 2 menos 13. Como ambos son negativos, el resultado debe de ser negativo. 2 y 13 son 15. Entonces el resultado es menos 15. Este resultado va a volver a subir, pero acuérdate que sube multiplicándose por la constante. Es decir, ahora este menos 15 sería mi valor B1 del ejemplo anterior, del ejemplo teórico. Y se va a multiplicar por la constante, es decir, voy a tener una multiplicación de menos 15 por menos 1. Menos por menos es más, 15 por 1 es 15, por lo tanto tengo el resultado de 15. Este 15 se va a sumar con el coeficiente A1, que en este caso es 22. Es decir, me queda la suma 15 más 22. Si la haces correctamente vas a obtener un 37. Entonces colocamos ese valor ahí. Y nuevamente este 37 va a subir. Va a subir multiplicándose con el valor de la constante. Es decir, voy a tener una multiplicación de 37 por menos 1.
Otra vez tengo un positivo por un negativo, por lo tanto el resultado es negativo. Y 37 por 1 es 37. Entonces tengo un menos 37. Ahora bien, voy a calcular el residuo. Recuerda que este último valor es el residuo. Ese residuo se hace sumando estos dos valores, menos 37 más menos 8. Entonces, más menos 8 se vuelve resta, menos 8. Por lo que me queda la operación menos 37 menos 8. Como ambos números son negativos, el resultado debe ser negativo. Recuerda que las sumas y restas, es decir, las agrupaciones con signo, son diferentes a las multiplicaciones. Entonces aquí tengo que agrupar. Como ambos son negativos, el resultado debe ser negativo. Y hago la suma, 37 más 8, 45. Es decir, el residuo me queda de menos 45. Ya tengo entonces los coeficientes que van a ir asociados a mis variables. Recuerda que aquí tengo un polinomio de tercer grado, por lo tanto este resultado va a ir asociado a un polinomio de segundo grado. El 2 va a ser el que se va a multiplicar por la x cuadrada. El menos 15 por la x y el 37 no lleva x. Aparte tenemos un residuo. Entonces, me queda este resultado, la división del polinomio 2x cúbica menos 13x cuadrada más 22x menos 8 entre el binomio x más 1, me va a quedar como resultado el 2 que multiplica a la x cuadrada menos 15 por la x más 37. El residuo es negativo, entonces aquí voy a poner un negativo, menos 45 entre el binomio. El binomio es x más 1. Y ya está, es decir, el resultado de esta división nos queda esto. Te invito a que hagas la división larga para que compruebes este resultado. Bien, vamos a pasar a el siguiente ejemplo. Tengo otra vez el mismo polinomio, pero ahora está dividido entre x menos 1. Mi polinomio sigue siendo 2x cúbica menos 13x cuadrada más 22x menos 8, pero ahora el binomio x menos c es lo mismo que x menos 1. Si te das cuenta, este es negativo, es decir, tengo un menos 1, por lo tanto la constante c va a ser igual a 1. Otra vez, pongo mis líneas, pongo mis coeficientes que son 2, menos 13, 22 y menos 8, y ahora la constante va a ser 1. Otra vez el 2 baja de manera directa y para que suba lo voy a multiplicar por 1. Es decir, voy a poner 2 por 1 y 2 por 1 es 2. Hago entonces la operación. Aquí abajo voy a poner 2 más menos 13. Pero más menos 13 sería el menos 13 solito. Entonces voy a tener la operación 2 menos 13. El valor mayor está asociado a un signo negativo, por lo tanto, el resultado es negativo. Y hago una resta. Al mayor le quito el menor, es decir, a 13 le quito 2, 11. Como el resultado debe ser negativo, lo que tengo es menos 11. Este menos 11 va a subir y se va a multiplicar por 1. Menos 11 por 1, menos 11. Y voy a hacer la suma, es decir, menos 11 más 22. En este caso, el menor es negativo, por lo tanto el resultado tiene que ser forzosamente positivo. Y hago una resta. Al mayor le quito el menor. Es decir, a 22 le quito 11. Y 22 menos 11 son 11. Y eso es lo que vamos a colocar ahí abajo. El 11, como ya lo has de esperar, también va a subir y se va a multiplicar por la constante que en este caso vale 1. 11 por 1, 11. Y hacemos la resta en este caso, que sería 11 menos 8.
11 menos 8 es 3. Entonces el valor del residuo en este caso es 3. Eso ya lo habíamos comprobado con el teorema del residuo. Y ahora el polinomio o la división del polinomio va a quedar, el polinomio entre el binomio x menos c es igual a 2x cuadrada. Este 2 está asociado con este 2 a la x cuadrada. Y luego menos 11 está asociado con este menos 11x más 11, es decir, este 11 solito, más 11. Y a su vez hay un residuo que es 3, es decir, más 3 entre x más 1. Bien, ese fue nuestro segundo ejemplo. Vamos a pasar al último ejemplo, que es cuando tenemos el mismo polinomio otra vez, pero ahora lo estamos dividiendo entre x menos 2. Ya sabemos que por el teorema del residuo, esta división debe de quedar exacta o con residuo 0. Entonces encontramos la constante. Si aquí dice menos 2, el valor de la constante c debe de ser igual a 2. Entonces ya que tenemos ese 2, otra vez colocamos nuestras líneas, colocamos nuestros coeficientes. Otra vez va a ser el 2, el menos 13, el 22 y el menos 8. Y colocamos el valor de la constante, que en este caso es 2. Nuevamente, el primer coeficiente baja, el A3, y va a subir multiplicándose 2 por 2. 2 por 2, 4. Entonces es el valor que hago aquí. Luego a 4 le quito 13. Ese va a ser el valor que va a ir aquí abajo. Es decir, si a 4 yo le quito 13, el valor tiene que ser forzosamente negativo. Y hago la resta al revés. Al mayor le quito el menor. Es decir, a 13 le quito 4 es 9. Por lo tanto, el valor tiene que ser menos 9. Y ahí está el menos 9. El menos 9 va a volver a subir. Es decir, el menos 9 se va a multiplicar por 2. Más por menos es menos. 2 por 9, 18. Entonces el resultado que sube es menos 18. Y voy a sumar estos dos, o en este caso me va a quedar una resta, es decir, menos 18 más 22. O lo que es lo mismo, 22 menos 18. El resultado es positivo y me debe de quedar un 4. Este 4 va a volver a subir y nuevamente el 4 lo voy a multiplicar por el 2. 4 por 2, 8. Y menos 8 más 8, u 8 menos 8, 0. Entonces cumplimos o demostramos el teorema del residuo. Y aparte vamos a ver que la división o el resultado de la división es 2x cuadrada menos 9x más 4. Yo te invito a que verifiques estos resultados, hagas los ejercicios y cualquier duda o planteamiento, yo estoy para ayudarte. Por el momento, eso sería todo por hoy. Recuerda estar atento a los avisos que vienen y nos leemos pronto. Nos leemos y escuchamos pronto. Gracias, cuídate, lávate las manos.